Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por volver a estar aquí en esta tercera jornada, en este tercer panel de la Local Conference, de esta jornada que ha organizado European Students for Liberty, Universidad de León. Y en esta última fase de esta jornada, lo que tratábamos de organizar desde nuestra asociación era plantear una reflexión sobre Montesquieu, sobre el principio de separación de poderes, no solo desde el punto de vista estrictamente jurídico, sino con una amplitud, desde una perspectiva quizás más poliédrica, y precisamente por eso tenemos a expertos en diferentes campos que han dado una opinión fundamentada, y yo creo que muy fundamentada sobre el tema, en diferentes libros. El motivo por los cuales están aquí don Pedro Esbargirón y don Francisco Sosa Wagner es porque en los últimos años han escrito de forma somera sobre la separación de poderes. Recientemente, Francisco Sosa Wagner ha publicado un libro relativo a la independencia del Poder Judicial, con ideas bastante originales, en mi opinión, que no se han abordado lo suficiente, y yo creo que, pese al carácter bastante didáctico del libro, y él expone para personas legas y curiosas, yo creo que aporta soluciones y reflexiones muy interesantes que debemos tener en consideración para un debate más en profundidad. Por otra parte, don Pedro Esbargirón recientemente se dedica su línea de investigación a buscar las diferentes contradicciones que puede existir entre la separación de poderes, el funcionamiento de los sistemas democráticos, de los métodos de elección pública, y a la vez hemos de remitirnos a una obra suya que yo podría considerar incluso un clásico dentro del liberalismo español de las últimas décadas, que es En busca de Montesquieu, que publicó, si no recuerdo mal, en el año 2005. Bueno, estos libros, las tesis expuestas en los mismos, es lo que nos servía de reflexión para poder hacer este debate, con el que podemos luego desarrollar diferentes cuestiones que podamos abordar, y por último abrir un turno de preguntas en el cual cada uno de ustedes puedan preguntar lo que les parezca más oportuno y más interesante en relación a esta materia, que yo creo que da mucho de sí y que es muy relevante, siempre es de rabiosa actualidad y que nunca está suficientemente bien abordada. Así que muchas gracias por venir, y damos paso, en primer lugar, a Francisco Sosa Wagner. Don Pedro Esbargirón ya estuvo con nosotros por la mañana. Creo que en la ciudad de León, y más siendo nosotros una asociación universitaria, Francisco Sosa Wagner de esta universidad no necesita presentación, pero él ha sido durante muchos años catedrático de Derecho Administrativo de esta universidad. En su momento fue miembro de la comisión de expertos presidida por García de Enterría para el diseño de lo que luego fue el sistema autonómico. Fue secretario general del Ministerio de Administraciones Públicas. Él siempre ha compaginado una activa labor pública e incluso de participación en la vida política con una intensa vida académica, y lo vemos en su prolífica bibliografía, ¿no? En los últimos años ha abordado temas como como el de la independencia del Poder Judicial, pero previamente ha tenido una intensa labor de la cual creo que, sobre todo en León, somos conscientes, y no solo a nivel local, sino incluso nacional, como su actividad como eurodiputado en el Parlamento Europeo. Y creo que es una persona a la que debemos tener en cuenta y hacernos valer, porque no todas las figuras que tenemos en la universidad las sabemos aprovechar, y él es una de ellas que, en mi opinión, está insuficientemente aprovechada. Así que muchas gracias por estar con nosotros. A todos, muchas gracias, Fran, por tu presentación y por la amable presentación para estar aquí en este grupo de entusiastas, estudiantes liberales. Yo debo recordar aquí ahora que los meses que pasé en la segunda legislatura que estuve como diputado en el Parlamento Europeo por UPyD, hasta que se abortó mi presencia allí precipitadamente, pues fui miembro precisamente del Grupo Liberal. Nosotros entramos en el Grupo Liberal y costó mucho trabajo entrar en el Grupo Liberal, porque no nos dejaban entrar, porque, por increíble que parezca, en el Grupo Liberal del Parlamento Europeo está el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia. No Unión, sino Convergencia, por increíble que parezca. Y estos señores desataron una campaña terrorífica en toda Europa contra mí, llamándome fascista y llamándome otras cosas, una cosa muy original, como comentábamos esta mañana. Pero, en fin, al final, gracias a las buenas maneras
y habilidades del presidente del grupo, que se llama Guy Verhofstadt, que es un diputado flamenco que ha sido presidente del gobierno belga y que es un tipo magnífico, pues conseguimos entrar. De manera que los meses que estuve allí, estuve en el Grupo Liberal y estuve muy a gusto en los debates que allí se celebraban y tal. Otro día podríamos hablar de lo que son los déficits y los superávits de la ideología liberal, tal como se practica ahora en Europa, y yo advertí en el Grupo Liberal. Aquí estamos para hablar de la división de poderes y de Montesquieu, etcétera. Y como nuestro cómitre oficial, que es Frank, nos obliga a hablar durante 10 minutos nada más, voy a hacer una pequeña presentación para decir, primero, que acerca de la división de los poderes, la distribución de poderes, etcétera, pues esto estamos todos de acuerdo. Otra cosa es la forma en que esto se plasma en la realidad. Yo creo que la división de poderes, que está en las constituciones europeas desde 1789 hasta ahora, está en la nuestra, etcétera. Sin embargo, en la realidad pues digamos que una ficción más, ¿no?, de las que vive el ordenamiento jurídico y el ordenamiento político. Porque esta división de poderes realmente en la realidad no se vive en la práctica. Esto como primera afirmación de carácter polémico. La segunda es con el personaje con el que nos enfrentamos. Aquí estoy junto a Pedro Schwartz, que es un especialista, y yo le he leído con mucha devoción e interés sus reflexiones sobre Montesquieu, y yo quiero también, muy telegráficamente, explicar las mías. En primer lugar, decir, porque esto no se suele saber, ¿no? Montesquieu es este tipo de personas que la gente habla de él y nadie sabe quién ha sido, ni cuándo ha vivido, ni qué ha hecho, ni qué ha dejado de hacer, ¿no? Montesquieu es un señor que nació justamente un siglo antes de la Revolución Francesa, es decir, en 1689, y murió en 1750 y tanto, 55 me parece, 54, 55, ¿no?, para que se alojen ustedes en la primera mitad. Este es un señor de Burdeos. Cuando ustedes vayan a Burdeos, se encontrarán con una calle que se llama la calle del Esprit de Loi, que es el espíritu de las leyes, y encontrarán muchísimas estatuas y muchísimas historias allí dedicadas a Montesquieu. Y tiene el palacio muy cercano a Burdeos, donde él escribió toda su obra, y desde luego el espíritu de las leyes. Este señor era un vinatero, era un señor propietario de viñedos, y su conocimiento del ordenamiento jurídico constitucional inglés deriva de que él hacía muchos viajes a Inglaterra para vender sus vinos. Así de prosaico es el mundo, así de prosaico es el mundo. Y él se quedó entusiasmado con lo que vio en Inglaterra y lo trasladó a su libro del espíritu de las leyes a su manera, hay que decirlo, a su manera. El libro del espíritu de las leyes, él tiene una obra, la primera que publica es Las cartas persas, es una obra meritoria. A mí me gusta mucho más que el espíritu de las leyes, por las razones que voy a decir. Las cartas persas es una obra muy entretenida, además de leer, incluso cómica, incluso humorística, y tiene mucho jugo. Son unos jóvenes persas que están circulando, chiitas, por cierto, que están circulando por Europa, Francia, y están observando las costumbres. Es una obra un poco, nosotros la tenemos en nuestra literatura también, con las cartas marruecas de Cadalso, que son de finales del siglo, unos 60 o 70 años después, una cosa muy parecida a Cadalso, se inspira en las cartas persas. Es una obra que yo recomiendo. El espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes es una obra muy compleja, y donde yo la compararía para quien se pone a leer el espíritu de las leyes, al señor que va a buscar oro en un río, ¿no? El señor que va a buscar oro en un río pues tiene que estar con un cedazo allí buscando y tal, y lo que encuentra es arena, y de vez en cuando encuentra una pepita. Bueno, pues esto es un poco el espíritu de las leyes. Hay mucha arena, y de vez en cuando se encuentra una pepita, y muchas cosas que tienen muy poco interés y que además yo no sé realmente de dónde las sacaba Montesquieu. Sin embargo, tiene mucho interés, y es por lo que ha pasado a la historia, en lo que se contiene en me parece que es el libro 11 o 12, que se refiere justamente a la Constitución inglesa y a todo este lío de la división de los poderes, que es lo que le ha hecho famoso. ¿Él qué era? Ya he dicho que era vinatero, se dedicaba a vender vinos, pero además tenía una profesión.
Él era magistrado o miembro, vamos a decirlo, miembro del Parlamento de Burdeos. Miembro del Parlamento de Burdeos. Cuando se dice el Parlamento de Burdeos parece que es un diputado. No. Los parlamentos en la Francia de la época en que vivió Montesquieu eran unos órganos judiciales, administrativos, políticos, una mezcla de todo. Esos eran los parlamentos en ese momento. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Traducido al lenguaje moderno, Montesquieu era un magistrado de provincias, que se aburrió muchísimo haciendo las cosas propias de un magistrado de provincia, como tenía pues, gran cabeza y gran imaginación, pues abandonó, y dinero de sus vinos, pues abandonó el asunto y se dedicó a escribir con mucho éxito. Y las cartas persas se convirtieron en lo que hoy llamaríamos un bestseller, y este asunto del espíritu de las leyes pues ha impregnado absolutamente todo el pensamiento político posterior, ¿no? Si hablamos de obras así importantes, ya que ya no son de Montesquieu, yo me quedo por obras clásicas, digamos, con las obras de Rousseau. Yo prefiero el contrato social, prefiero el discurso sobre la desigualdad de los hombres, etcétera, los prefiero al espíritu de las leyes, donde lo que se encuentra es poco con verdadero interés. Pero esta materia de la división de los poderes es importante. Es importante, aunque él no habla propiamente de división de poderes, porque lo que él veía, y esto hay que tenerlo muy presente, eran los órganos políticos existentes, públicos, digamos, para no esto, existentes antes de la Revolución, que asumían estos parlamentos donde él fue funcionario, asumían funciones políticas, administrativas, judiciales, de resolver los pleitos, políticas, muy importante, el droit de remontrance, es decir, nada menos que la posibilidad de eximir o de excepcionar en un determinado territorio los edictos reales. Es verdad que cuando esto se hace por parte de Montesquieu ya a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, ese poder de remontrance está ya muy debilitado, porque la monarquía absoluta está, digamos, muy consolidada, y por tanto ese poder se ha debilitado. Pero bien, ese poder lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que aporta Montesquieu? Lo que aporta Montesquieu es una cosa muy sencilla, es distinguir, oiga, hay una función que es una función, la judicial, que es resolver pleitos entre tal y poner paz en los conflictos de los particulares. Hay otra función, que es la función ejecutiva, que es una función legislativa, que es la de hacer las leyes, y una función ejecutiva. Esto es básicamente lo que viene a decir Montesquieu, y luego ya hablaremos sobre las precisiones que él hace, que a menudo no son las que circulan habitualmente. Este es el personaje. Y ahora paso, dando un salto acrobático, a lo que antes decía Fran, de la tesis que yo mantengo en ese libro sobre la independencia, que no es del Poder Judicial, sino que es la independencia del juez. ¿Por qué? Lo voy a resumir muy brevemente. Ese libro está escrito para salir al paso de la polémica necia, estúpida, que existe en España acerca de la composición del general del Consejo del Poder Judicial. Una polémica que está todos los días en los medios informativos, todos los días tal, y que se acusa a España incluso desde las instituciones europeas, Consejo de Europa y Comisión Europea, se le acusa de no existir en España la independencia judicial. Y eso es por una tergiversación de lo que es el Consejo General del Poder Judicial. Estamos todo el día hablando de si el Consejo General del Poder Judicial, sus vocales, los eligen los galgos de los jueces o los podencos de los parlamentarios. Pues bien, mi tesis es que esa es una discusión completamente baldía y que no conduce absolutamente a ninguna parte si de lo que se trata es de garantizar la independencia del juez, que es la independencia del juez de Villablino, del magistrado de aquí o del magistrado de Segovia. Para conseguir, lo resumo muy telegráficamente, para conseguir la independencia del juez, individual, y ahora voy a hacer un matiz también que es enormemente polémico. El poder judicial con mayúsculas, no existe como poder independiente y autónomo jamás, ni ha existido ni un minuto. Una de las cosas que yo contengo en mi libro es un estudio pormenorizado del funcionamiento real, no de las constituciones. Las constituciones dicen misa. Una cosa es lo que dice la Constitución, otra cosa es la realidad.
Desde 1812 hasta hoy, que es 21 de abril de 2017, ni un solo minuto ha habido en España un poder judicial independiente. Esa es la razón por la cual en muchos países, en España entre ellos, no se hablan las constituciones de poder judicial. En la Constitución española sí se habla, pero en la alemana no se habla, y la Constitución histórica española tampoco. La Constitución de la República no hablaba de poder judicial, hablaba de administración de justicia. Por tanto, a mí, en la existencia de ese poder judicial con mayúscula y el debate sobre él, me parece que es un debate que no conduce a ningún sitio, porque, como digo, no ha existido nunca. ¿Cuál es mi preocupación? ¿Y cuál debe ser la preocupación en un Estado de Derecho? La preocupación debe ser que existan, como digo, jueces individuales de carne y hueso, jueces y juezas, magistrados, magistradas de carne y hueso, que sean independientes. La magistrada de La Bañeza, o el juez de Segovia, o el magistrado de Cáceres, esos señores en concreto. Bien, ¿y cómo se garantiza eso? Pues garantizar eso es muy sencillo, además no necesita ni cambiar la Constitución, ni cambiar nada. Cambiar sí, algunos preceptos y muy pocos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En primer lugar, garantizar que no haya ningún solo puesto judicial al que no se acceda sino por medio de concursos. Es decir, suprimir los puestos discrecionales en la justicia. La justicia española, el 85% de los jueces no tienen nada que ver con la política, ni con las asociaciones judiciales, que están enormemente politizadas. ¿Dónde está el problema y por qué se habla de la politización? Pues porque hay una politización en la élite judicial, es decir, magistrados del Supremo, presidentes de tribunales de justicia, presidentes de salas, Audiencia Nacional, etc. Esa es la razón. ¿Y por qué? Pues porque ahí se llega por un sistema que no es un sistema arreglado, sino un sistema discrecional, en manos de las asociaciones judiciales. Esto es una perversión que es la que provoca todas las distorsiones existentes en la justicia española. Primera cosa, por tanto, la desaparición, y esto vale también, por cierto, para los fiscales, y estos días lo estamos viendo de manera absolutamente descarnada con la actuación de los fiscales en España. Vale exactamente igual, aunque la posición del fiscal es distinta de la del juez. Por tanto, primera cosa, suprimir los puestos discrecionales en la élite judicial. Primera cosa para garantizar la independencia. Segundo asunto, suprimir lo que hoy existe, que es el paso, eso que se llama ahora las puertas giratorias, entre la justicia y la política. El magistrado que con sus puñetas y su toga está administrando justicia en una sala de justicia, se marcha a ser diputado, consejero, ministro, lo que de una comunidad autónoma o ministro, lo que sea, y después se vuelve tan tranquilamente al juzgado. Esas puertas giratorias son absolutamente demoledoras del principio de la independencia judicial. Y en España están contempladas de manera risueña por el legislador. Es que pasan de un sitio a otro y se quedan tan tranquilos porque no hay la menor sanción a ese acto. Y la tercera, suprimir la figura de los magistrados que son nombrados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, en el caso de Castilla y León, por las Cortes de Castilla y León, para que se nombran por razones exclusivamente políticas y que van a parar a la sala de lo penal y civil del Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo civil y lo penal que se encarga, entre otras cosas, o casualidad de las casualidades, de conocer de los asuntos que puedan afectar a los aforados de la comunidad autónoma. Con esas tres reformas, que no necesitan reforma, como digo, de la Constitución, más que leves reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habremos dado un paso gigantesco en la independencia de los jueces individualmente considerados, que es lo que a nosotros, como ciudadanos, que podemos acudir a la justicia, nos interesa. Y dejo aquí el asunto hasta la próxima. Me siento honradísimo de sentarme en esta mesa de debate con don Francisco Sosa Wagner, cuyos artículos artículos de periódico, he venido leyendo. ¿Se me oye atrás? Sí. He venido leyendo con especial interés. No, que no. Si se me oye atrás, estoy dispuesto. Normalmente, como profesor, he dado clase a varios anfiteatros y creo que puedo levantar la voz para que se me oiga y lo hace más vivo.
le he leído con mucha atención y ahora acaba de regalarme, lo que es muy generoso, su libro, La independencia del juez, una fábula, un título chocante, pero que ha resumido muy bien y que voy a comentar en un solo punto y luego voy a comentar lo que me ha dicho sobre Montesquieu. En primer lugar, y esto de paso, obiter dicta, que dicen los jueces anglosajones, que quiere decir pronunciamientos de camino, obiter dicta, es el de que en España nos gobiernan dos cuerpos de la administración. Tres, los catedráticos de administrativo, los abogados del Estado y los abogados de lo laboral, que son los que mandan en la parte de la ley. Y luego, en la parte de la economía, los técnicos comerciales del Estado. Aunque estamos en manos de estos cuerpos y muchas veces he dicho, y ahora lo retiro, que es una maldición el que los administrativistas nos gobiernen tanto. Lo retiro después de ir a Sosa Wagner, lo retiro. Lo que sí es un dolor son los jueces y abogados laborales, que hacen muchísimo daño a los laborantes. Pero esto es obiter dicta. Lo que sí quiero decir, hay otro obiter dicta, maldito Rousseau. Es muy duro, he leído a Rousseau con atención y es naturalmente el filósofo favorito de Podemos. Porque creía... De Podemos y los que queremos, como yo, Porque he visto que era partidario de la democracia directa y además sostenía que había una diferencia entre la opinión normal de los ciudadanos y luego lo que era la opinión general que se imponía a lo que los individuos defendían en cada momento. Dejemos a un lado Rousseau, que es para otro día. Esto me subraya la importancia, tanto en derecho como en economía, del estudio de los clásicos. La idea de que se puede estudiar economía y derecho sin saber lo que ha sido la historia de la ley o la historia del pensamiento económico me parece absurda porque hace profesionales analfabetos y además peligrosísimos, pues se creen que lo saben todo, sobre todo en la parte de economía, en la parte de derecho no me atrevería. Bien, toca un tema, lo ha dicho clarísimamente, que es que los jueces son los que tienen que ser independientes. Y por mi experiencia, por haber sido juzgado, y no solo eso, sino porque se me ha llevado a los tribunales porque afirmé una cosa de una persona que era cierta, además pude demostrarlo, y el señor magistrado me escuchó con atención y me libró de 10 millones de pesetas de indemnización que me pedían, y además de las costas. Tengo que decir que los jueces, en general, por motivo de cómo están hechas las garantías de la ley, sobre todo en lo penal, tardan, pero estamos viendo que funcionan y que son un elemento fundamental en la limpieza que hay que hacer en nuestro sistema. Y el hecho de que haya habido alguna sentencia que se pueda discutir y que la verá el Tribunal Supremo respecto de algún miembro de la familia real, sin embargo, en todo lo demás, ciertamente son independientes del Poder Judicial y aplican la ley. Esa es la impresión que yo tengo. Incluso aquellos que tienen que son de sargentos de cuchara, como ocurría con un juez de instrucción en Palma de Mallorca, que demostraba demasiado interés político en lo que estaba haciendo. Pero en general, la judicatura española está salvando nuestra democracia. Lentamente, por Dios, pero está salvando nuestra democracia. Después discutiremos a ver si esto es verdad. En este libro, que como soy así de frívolo, lo conozco por el índice, lo leeré no solo mañana, sino en el tren, para que no se diga que no me interesa, y me interesa muchísimo esto. En este libro creo que faltan dos elementos, y en lo que se ha dicho en Montesquieu también. Lo primero es, ¿debe ser el juez independiente de la ley o debe concebirse el juez como aplicador de la ley? Como decía Montesquieu, la boca que declara la ley. Y Montesquieu, curiosamente,
hablaba de un poder judicial, pero ese poder judicial estaba atado por la ley. Es cierto que en aquel tiempo la ley no era lo que es hoy, que son decisiones del Parlamento y en realidad decisiones del gobierno, sino que era quizá una gran parte de ley natural y de ley y de costumbre que hacía que se pedía en Montesquieu que los jueces aplicaran la ley, fueran la boca que dice la ley. Esa es la frase. Esta idea de que los jueces en el sistema continental lo que hacen es aplicar el código y atender a algunas de las decisiones del Tribunal Supremo cuando son más de dos o cuando son más de tres, son dos o tres. Tres, en ese caso sí, pero normalmente lo que hacen es aplicar las normas y en el derecho penal, incluso para lo que se refiere a los años o meses de prisión que decretan, pues también se hace según está la tabla de los casos y esa aplicación de la ley. Pero hay dos sistemas en el mundo y de grandísima importancia en las que los jueces aplican directamente su interpretación de la Constitución, que es los Estados Unidos de América y el Tribunal de Justicia Europeo. El Tribunal de Justicia Europeo cambia la ley, la interpreta los tratados. Y además, curiosamente, y aquí podría decir hacer alguna reflexión malévola, siempre a favor de la Unión Europea, siempre a favor de la futura Unión Europea. Es decir, ahí a ellos les interesa mucho el que se vaya constituyendo un poder político europeo y una unión o una federación, y eso se nota en sus decisiones. Tienden a entender a la Comisión Europea como algo a lo que se ha de atender más, me parece a mí, que los intereses particulares y privados y los intereses de cada un Estado. Y ahí, curiosamente, en lo que es una unión política continental, en realidad es un tribunal anglosajón. Y esto es algo que ha ocurrido, como es muy difícil, vamos, los de Bruselas, la Comisión tiene logorrea, no hay más que hacer decisiones de distinto tipo. Hay muchas intervenciones o apelaciones al Tribunal de Justicia Europeo y esas intervenciones el Tribunal de Justicia Europeo las interpreta con mucha libertad, no apegándose a los tratados, que en realidad es la ley, los tratados y las decisiones a los tratados, que en realidad es la ley europea. Y en los Estados Unidos, no solo el Tribunal Supremo, sino los jueces tienen obligación, como aquí en España también tienen obligación de aplicar la Constitución, y si creen que una decisión es contraria a la Constitución, una ley es contraria a la Constitución, tienen que apelar al Tribunal Constitucional o tienen que apelar al Tribunal de Justicia Europeo. Pero en Estados Unidos los jueces sí que son un poder, sobre todo el poder del Tribunal Supremo. La elección de los jueces del Tribunal Supremo por el presidente parece que lo politiza, pero les pasa a los del Tribunal Supremo de los Estados Unidos una cosa rara, como son de por vida, luego le hacen una pernacchia, que dicen una broma, un gesto feo al gobierno y deciden con sus propias convicciones. Es cierto que hay liberales y hay conservadores, pero depende mucho de cómo, y ha cambiado mucho las decisiones dependiendo de la situación política europea. Entonces, mi pregunta es, bien, independencia de los jueces, pero en nuestro sistema los jueces no son independientes de la ley. En otros dos países, y no en el Reino Unido. En el Reino Unido vienen gobernados por los precedentes, y a pesar de que en Estados Unidos también están gobernados por precedentes, resulta que hay jueces que deciden a su manera de lo que es constitucional. Lo hemos visto con con el presidente actual de los Estados Unidos, ¿no? Al que dos jueces le han dicho, usted por aquí no puede pasar, vaya al Tribunal Supremo a que lo decida. Esa es mi primera visión. Segundo, cooperación de poder. En realidad, Montesquieu no habla tanto de división de poderes como cooperación necesaria de poderes. Es cuando se constituye el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial, no es que estén divididos y que, como decía Napoleón cuando se discutió, entre otras cosas, el Código Civil de Napoleón, que es que los parlamentarios no tienen que hacer leyes, pero no tienen por qué hablar del gobierno, porque hay una separación de poderes. El Parlamento está para hacer leyes y el gobierno para gobernar. Eso es separación de poderes. En cambio, cooperación de poderes es
que hay momentos en los que los tres poderes tienen que hablar entre sí, porque si no se paraliza la acción del gobierno. Y lo último que, bueno, decía Montesquieu también, que dar el poder a uno de los órganos públicos es peligrosísimo, a uno solo. No solo hablaba de todo esto, sino que dijo una cosa elemental. Incluso si es el pueblo el que decide, es un peligro darle el poder. Y esto es algo de lo que he hablado esta mañana. Es esencialísimo que al pueblo nos limiten los poderes para que no abusemos del principio de la mayoría. Y por último, sobre Montesquieu, he oído un cierto tono, sobre todo sobre una gran obra de distancia respecto de la persona. Yo diré que acertó en varias cosas. Primero, porque marchándose de Burdeos se fue a París y con el éxito de su libro Cartas persas, pues se convirtió en el tertuliano de las tertulias, que entonces no eran en la radio, sino que eran en los salones de las señoras, un tertuliano muy apreciado. Y segundo, gran éxito con las mujeres. Y por lo tanto, yo soy más indulgente respecto de Montesquieu de lo que quizá haya oído. Yo soy mucho. Profesor. Sí, bueno, no sé por qué. Ya, sí. ¿Se me oye por allí? Podemos probar un momento, ¿eh? No, lo primero, Pedro, mil gracias porque has tenido una intervención muy brillante como propia de ti. Decirte que yo dedico muchas páginas de mi libro al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No hay quien lo contenga, ¿eh? Esto no. Vamos a intentarlo porque atrás es que no están oyendo bien. Ya, no. No, No lo agarréis de aquí, agarradlo de la base. Está claro, ya me pongo así. No, estaba diciendo, Pedro, que muy agradecido por tus palabras, muy bien tu intervención, y que yo dedico una buena parte de la parte final del libro, cuando hablo de los tribunales constitucionales, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Porque hay que Siento no haberlo leído, pero enseguida lo bueno, no, porque hay que decir que hay dos tribunales, acercarme aquí, claro, no tengo ningún problema, hay dos grandes tribunales de justicia en el mundo, esto hay que tenerlo perfectamente claro. Uno, el primerísimo, es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, este es el primero. El segundo es el Tribunal Constitucional alemán. Son los dos grandes tribunales. Junto a eso, lo demás es todo imitación, todo absolutamente imitación. Unas imitaciones más felices, otras imitaciones más desgraciadas, pero todo absolutamente imitación. El nuestro, por ejemplo, nuestro Tribunal Constitucional, pues es una copia clarísima del Tribunal Constitucional alemán. Se dividen en dos grandes grupos. Los países que han vivido bajo la influencia de Kelsen, que es una influencia buena y mala, las dos cosas, buena y mala, a mi juicio mala también, me parece que coincides conmigo en esa apreciación. Esto, pues si lo digo delante de mis colegas, me crucifican, porque en el mundo jurídico español, hablar de Kelsen, diré simplemente que la calle donde está la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, en el supremo grado de la cursilería, la llaman calle de Kelsen, ¿no? Bueno, con eso está dicho todo. Y el otro puedo adivinarlo, es Schmitt. Y bueno, y Carl Schmitt, claro. Son dos desgracias, dos enemigos acérrimos entre ellos, dos personas que se hicieron unas cabronadas, entre ellos bestiales en la vida, y que acabaron los dos muy bien, porque murieron con 96 años cada uno, y después de haber escrito muchas cosas y haber hecho muchas cosas. Hay que decir que Carl Schmitt hoy es un señor que vuelve a revivir todo lo que no es su pensamiento nazi, que fue tremendo y asqueroso y repugnante e intratable, mientras que Kelsen es un personaje más olvidado. Pero, sin embargo, Kelsen tuvo una influencia determinante en la configuración de los tribunales constitucionales. El nuestro está copiado de todo eso, copiado del Tribunal Constitucional alemán. Él era austriaco, Kelsen era austriaco, montó el Tribunal Constitucional austriaco y sobre ese modelo ha funcionado todo lo demás. Pero el Tribunal de los Estados Unidos es muy interesante. Ahora se ha visto muy claramente con el nombramiento del último magistrado, juez del tribunal. Impidieron al presidente Obama nombrar a un tercer magistrado. Saben que el presidente tiene derecho a nombrar a los jueces que se mueren en su mandato, simplemente. Si mueren 7, pues 7, y si se muere uno, y si no se muere ninguno, pues ninguno. En el caso de Obama se le murieron 3. Sustituyó a 2, por 2 señoras, por cierto, y el tercero, que podía haberlo nombrado, se lo impidieron en el Senado, porque el Senado, digamos, que codecide con el presidente del tribunal
el nombramiento. Y ahí ha habido una actuación muy interesante y se ha producido un cambio en la forma de votar en el Senado que dará mucho que hablar. Ahora no vamos a hablar de esto. Yo creo que es mejor que nos pregunten y... Sí, yo creo que para ir matizando, ir ampliando las cuestiones y luego ya abrimos al público, podríamos introducir una siguiente cuestión. El profesor Sosa Wagner ya ha hablado de propuestas en relación a la administración de justicia y a la independencia del juez, y el profesor Schwartz ha hablado de los límites al poder. Introduzcamos medidas de límites al poder en materias de política monetaria, de política fiscal, de política regulatoria. Es un buen momento, yo creo, que para hablar de un Montesquieu más amplio de lo que normalmente introducimos, ¿no? Bueno, el moderador manda. No lo toques, que empieza a zumbar. Ahí. El moderador manda y con mucho gusto hablaré de eso. Nos encontramos en un sistema que está definido en la Constitución española como una democracia, ¿cómo la llamamos? Democracia. Del Estado Social y Democrático de Derecho. Estado Social y Democrático de Derecho. Claro. Bueno, pues la parte social es la que nos agobia, y la parte de derecho, de democrático y derecho, en realidad, como las leyes las hacemos a nuestro gusto, lo único que ocurre es que si hay igualdad ante las leyes y se aplican también a los hijos de los legisladores y a los propios legisladores, eso automáticamente da lugar a que no haya tanto abuso. Pero en general nos encontramos con un sistema democrático que gasta o transfiere aproximadamente un 50%, en España un 40% del producto anual. Y que cuando ha pasado del 50 al 60 o así en Suecia, luego se ha echado hacia atrás, porque eso tiene unos efectos sobre el crecimiento económico que la gente no acepta. Y segundo, estamos en un sistema regulatorio. Cada vez hay más, como no pueden aumentar el gasto público, porque eso plantea problemas, lo que sí hacen es regular. Y las administraciones deciden si es bueno que tengamos azúcar en la bebida, y si también es bueno qué es lo que estudiamos en los colegios y quién tiene que decidirlo, y no sobre la religión, pero sí sobre determinadas formas de expresar la religión en público. Por una casualidad hemos podido ver a los legionarios levantar el Cristo en Málaga, pero ha sido una pura casualidad, porque en cualquier momento lo prohíben también, etc. Entonces tenemos un Estado que gasta mucho, que ha topado con un límite en cuanto al gasto y que sustituye el gasto por una regulación continua. Y no le veo el remedio. Un catedrático de Derecho Administrativo, Gaspar Ariño, amigo mío desde hace mucho tiempo, me decía: Pedro, bueno, está el límite al poder administrativo, que es la reserva de ley, que hay ciertas cosas que solo se puede hacer a través de la ley. Pues sí que es un límite. La reserva de ley es el único límite al poder regulatorio del gobierno. Se regula lo que se quiera, y si no es el gobierno, lo hacen las autonomías, pues sobre cuándo se pueden abrir las tiendas, qué tamaño pueden tener, si podemos abrir más hoteles o menos hoteles en Barcelona. En fin, estamos todos cubiertos por regulación, y esto en Estados Unidos también. Y le pregunto a don Francisco Sosa Wagner qué opina de esa hiperregulación y también del tamaño del gasto público, que no es un gasto público para que lo gasten los que están en la administración, sino para repartirlo a distintos cuerpos de la sociedad. Bueno, pues empezando por lo primero, que es la hiperregulación. Sí, esto efectivamente es así, y es verdad que algunos especialistas en derecho, como somos los administrativistas, vivimos o hemos vivido, yo ya no vivo de nada de eso, yo me dedico a otras cosas ahora, pero hemos vivido de esa hiperregulación, ¿no?, del presente de la sociedad. Pero también tengo que decir que, además de mi condición de administrativista, he sido diputado europeo y sé lo que se aprueba en el Parlamento Europeo y lo que pasa por el Parlamento Europeo, que son las directivas, que son los reglamentos, etc. Y claro, hay una costumbre
hay una costumbre muy generalizada de acusar al Parlamento Europeo y en general a las instituciones europeas de dedicarse a cuestiones que no tienen ningún interés o que son cuestiones nimias, ¿no? ¿Por qué se tiene que encargar el Parlamento Europeo y las instituciones europeas de decirnos cuál es el grosor, por ejemplo, que tienen que tener los grifos? Los grifos. Pues durante un tiempo hubo en la curvatura de los plátanos. Los plátanos, bueno. Pero eso se quita. Pero vayamos a los grifos. Pues mire usted, porque es que si no existiera una regulación uniforme en toda Europa sobre esto de los grifos, no habría mercado interior. Es decir, nosotros podemos querer o no creer en el mercado interior. Nosotros podemos, digamos, aceptar o no aceptar ese principio básico de la Unión Europea, que es la creación de un mercado interior, que yo creo que es una gran conquista de la Unión Europea. ¿Por qué? El catedrático de pensamiento económico espero que no me corrija y me tilde de ignorante. ¿En qué ha consistido en general digamos, la expansión y la liberación de la humanidad? Pues el abatimiento de las fronteras, lo que era el mercado. Si nosotros vemos en el fondo del vaso lo que era sobre el mercado de un pueblo, se formaba, digamos, una colectividad política. En la medida en que ese mercado iba exigiendo mayor espacio, se formaba la región, se formó la nación. Ahí está la unidad española, la unidad italiana, la unidad francesa, la unidad alemana, etc. Y ahora la unidad europea. Es decir, ¿nosotros creemos o no creemos en la necesidad de un mercado interior único? Yo creo abiertamente. Pues bien, para tener un mercado interior único, europeo, hace falta que haya una norma que nos diga cómo es el grosor de los estos, porque si no, los fabricantes no se vuelven locos, etcétera. O nos tienen que decir cómo son los aparatos que utilizamos para cargar los ordenadores o los móviles, naturalmente, para que cuando vayamos a Escocia tengamos un aparato que no tengamos que comprar ahí uno distinto, etcétera. Ese es el problema. La regulación viene de la necesidad de un mercado interior único en Europa. Yo, por ese valor del mercado interior único europeo, desde luego, combato y defiendo, porque me parece que eso es algo positivo, progresivo, etc. Esa hiperregulación lleva efectivamente a la judicialización, es decir, todo se convierte en pleitos. De ahí que nuestro amigo Gasparariño viva también, y yo hayamos vivido también. ¿Por qué? Porque hemos hecho muchos pleitos, hemos hecho muchos dictámenes, hemos hecho miles de cosas relacionadas con nuestro oficio, porque cualquier cosa que se toque da lugar a un enfrentamiento, que acaba teniendo que ser resuelto por los magistrados, resuelto por los jueces, porque no conocemos otro sistema, ¿no? Y esa es la razón por la que ayer les decía yo a un grupo de alumnos, entre ellos Frank, que estaba en clase conmigo, una pequeña clase, un seminario pequeño que doy sobre Derecho Europeo, en la facultad les decía, es muy importante que tengan ustedes presente delante la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, y les recomendé que se bajaran la aplicación del Tribunal de Luxemburgo, porque tiene una aplicación muy buena, para conocer cuáles son los pleitos que se están trabando entre los particulares, que son contratos, que son concesiones administrativas, que son suministros, que son ayudas de Estado que están prohibidas, etcétera, 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 ¿no? Y eso es lo que tenemos, y esa es la razón por la cual pues viven también los abogados y los tal, porque este es un Estado de justicia. El Estado de Derecho es al final un Estado de jueces, claro, es que es inevitable. Me alegro mucho, es que me han puesto el balón en las manos. A ver. Contesta don Pedro y abrimos el turno de Sí, preguntas. no, pero no, es que falta... Me han puesto... Primero, me alegro mucho de que mis amigos administrativistas, y cuento a don Paco Sosa Wagner como un amigo desde ahora en adelante, vivan bien, por Dios, me encantan los ricos. Y me gusta mucho que vivan bien. Los ricos. No, ricos no, vivimos bien. No, esos ricos no. En el caso de Gasparariño, a lo mejor... Bueno, en todo caso, no es una crítica, ni mucho menos. Hay un elemento principal que los economistas añadimos al deseo de que haya, en efecto, un mercado abierto y libre, que es esencial, que se llama la competencia.
La competencia espontáneamente lleva a la uniformización, caso de que sea bueno el que haya un solo procedimiento para los grifos o para los ordenadores. En el caso de los ordenadores no hay solo un método de hacer que funcionen aquellos, sino que hay 3 o 4, ¿no? Y ellos están en competencia y a lo mejor gana uno. La competencia es el mejor órgano administrativo para conseguir un mercado abierto. No los jueces, no la regulación, la competencia. Y entonces hay tantísima regulación, yo ya me temo decir que hay tanta regulación porque conviene a las personas en los parlamentos, en los gobiernos, que haya esa regulación. Lo estamos viendo con la estiba aquí en España. Qué bien el poder decir, no, si me lo manda Europa. Yo lo siento mucho, yo les daría lo que ustedes piden. Soy un mandado. Yo soy un mandado, es Europa la que me lo hace. Con eso la gente coge una tierra a Europa que no quiero decir. Pero en fin, nos lo manda Europa. ¿Por qué es necesario eso? En realidad, si dejamos a la estiba como está, pues los barcos irán a Tánger. Los sindicatos portuarios ingleses consiguieron que el puerto de Londres dejase de funcionar. Y entonces ahora funciona uno en Felixstowe. Entonces, ya sé que hay la impaciencia de que las cosas se hagan bien enseguida, pero la competencia económica es un arma poderosísima de abrir el mercado. Entre otras cosas lo dijo Adam Smith, la división del trabajo depende del tamaño del mercado. Y poco a poco el público se da cuenta de que si es un mercado grande vivirá mejor. Por eso digo que la mejor manera de contener a los administrativistas y al Parlamento Europeo y al Parlamento Español es que haya más libertad de competencia. Y si no la hay, la competencia estará en Marruecos o estará donde se quiera. Y ya aprenderemos la lección. Bueno, abrimos el turno de preguntas, si os parece. A ver, ¿hasta qué punto creéis que la hiperregularización está frenando la innovación de los elementos? En plan, me refiero, en el tema de los grifos, a lo mejor si está regulando que solo tenga un grosor determinado, no se puede innovar hacia algo mejor. Si está regulando todo, las empresas no pueden tener esa innovación que puede ayudar a mejorar a la sociedad. Los grifos. Los grifos, no. No, los grifos, los pepinos. El pepino, yo planteé un pepino en el Parlamento Europeo defendiendo a los estos, ¿no? A los agricultores españoles. No, fíjese, la innovación yo creo que no tiene por qué estar trabada por todo eso, ¿no? Una de las cosas que vi yo también en el Parlamento Europeo me llamó mucho la atención fue cuando se establecieron las reglas, digamos, para la confección, para la producción, mejor dicho, de esos aparatos que hay para cortar el césped, ¿no? Las cortadoras de césped, ¿no? Donde se establecían unas minuciosísimas reglas de las cortadoras de césped. Amigo, es que aquello tenía una importancia fundamental para evitar el ruido. Para evitar el ruido. El ruido, claro. Es que Por se compra uno los... Hombre, no, sí. A tú que te coloquen una esto en el chalet de al lado de tu casa, una cortadora. No. El asunto era ese. El asunto era que había que fabricar un tipo de cortadora de césped que tuviera garantizado que hiciera el menor ruido posible, porque realmente es un elemento muy incómodo de contaminación acústica para eso, ¿no? Yo no creo que tenga que ver con la innovación. La innovación va por otro lado. La Unión Europea precisamente gasta, en estos momentos hay en el programa de investigación en Europa, que está abierto, que está en vigor, que va del año 2014 a 2020, hay en marcha 80.000 millones de euros para los jóvenes y los investigadores en general, y bueno, pues hay montones de grupos de jóvenes, o individuales o colectivos, que acceden a estas ayudas
y que bueno, están protegidos por la Unión Europea, sobre todo están protegidos en términos económicos. Lo digo esto por los jóvenes que hay aquí, que lo sepan, ¿eh? Son 80.000 millones de euros los que están en circulación desde 2014 hasta 2020 para acceder a todo tipo de investigaciones, sobre todo investigaciones de carácter técnico, médico, etcétera. Hay que decir que menos si uno se quiere dedicar al griego o se quiere dedicar al derecho administrativo o a la historia del pensamiento económico, ahí no va a encontrar. Ahora la usaré. Ahí no va a encontrar. Ahora la usaré. Ahí no, el ruido. Ahí no va a encontrar dinero. Pero, sin embargo, para la investigación médica, la investigación biológica, la investigación de tal, para eso hay mucho dinero involucrado, ¿no? de la Unión Europea, ¿no? Otra pregunta y aprovecharé la contestación para contestar lo que yo quiera. Que de eso se trata, ¿eh? A nuestra edad no nos vamos a quedar comprometidos por las preguntas exactas que nos hagan. Me estoy divirtiendo muchísimo, la verdad, y estoy aprendiendo, vamos, como la que más. No tomo apuntes porque como yo también tengo el libro, pues también me leer en el tren. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es el supuesto implícito de que el administrador, la autoridad, sea la Unión Europea, sea nacional, local o lo que sea, sabe mejor que nadie exactamente en qué se tiene que utilizar ese ahorro canalizado a través de la Unión Europea hacia la investigación. Es decir, esos 80.000 millones podrían estar en el mercado canalizándose hacia donde realmente se demandara. Pero no iba por ahí mi pregunta o mi comentario fundamental. Yo sí creo que la estandarización, cuando se hiperregula o cuando se presupone con las mejores intenciones del mundo que hay alguien por encima que sabe mejor que los usuarios lo que conviene, puede llevar a un bloqueo de la innovación, porque hay que recordar que la franquicia y la estandarización surgen del mercado, o sea, el McDonald's, los Starbucks, etcétera, y los hoteles, todos los hoteles de la misma cadena tengan los mismos colores, las marcas, etcétera, han surgido en el mercado para ayudar a que los consumidores sepan que cuando vean un Starbucks van a encontrar este tipo de café, este tipo de sillones... Y para ahorrar el empresario, ¿eh? Bien, para por ahorrar supuesto, sí, el empresario ahorra es inteligente... En sábana, en toallas que tienen todas las mismas características, claro. Por muchísimas razones. Claro. Que un empresario ahorre en sus gastos, claro. A lo mejor a un gobernante le choca lo de ahorrar en gastos, pero para los empresarios y sobre todo para nosotros los consumidores es una cosa... que las amas de casa lo sabemos muy bien, lo importante que es el ahorro, sobre todo para poder emplear el dinero en aquello que merece la pena, que a lo mejor es mejorar el menú del restaurante, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la estandarización no es algo que surge de la autoridad, es algo que surge espontáneamente en el mercado para beneficio del consumidor y del empresario, como debe ser en el mercado. ¿Para qué sirve la hiperregulización? No es para que todos tengamos el mismo tipo de enchufe, porque cuando vas a un aeropuerto te encuentras con tiendas donde tienes un adaptador universal y entonces te da igual dónde vayas y qué tipo de enchufe hay, porque ya el mercado se ha ocupado de ese problema. Entonces, si no nos empeñáramos en querer ordenar desde arriba la vida de los de abajo, pues probablemente se encontrarían soluciones y adaptaciones como ha sucedido con los hoteles, con los restaurantes, con los estándares de calidad e incluso con las marcas de calidad que han surgido de los propios fabricantes. El profesor Cabrillo, que es amigo de nosotros dos, acaba de publicar o de editar un libro de un economista inglés llamado Pigou. Y ese libro ha sido publicado por la Fundación del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, y tiene una introducción de Cabrillo muy notable, porque Pigou es el padre de los defectos del mercado, y que el mercado, cuando no funciona, tiene que intervenir el Estado para hacer que funcione. Y esa idea de el mercado tiene defectos o el mercado no acaba de dar el tipo de solución que sea la mejor. Ha habido mucha discusión sobre si la distribución de las letras en una máquina de escribir
tendría que ser alfabética o tenía que ser la que tienen ahí, y eso pues no ha habido necesidad de que lo mandara nadie. Pero voy a eso, ¿eh? Entonces, esa idea de Pigou fue criticada por un economista inglés que se llama Coase, y ese economista inglés en realidad ganó el premio Nobel por 2 artículos, porque son artículos muy notables. El segundo es sobre por qué hay empresas y el primero es sobre los efectos externos de las decisiones de las personas. Esto es un poco técnico, pero aquellos que les interese este tema, especialmente los abogados y juristas, deberían mirar ese o conseguir el libro del ICO y ver qué artículo es ese, el de Coase, el del coste social. Bien, entonces, da un ejemplo, Coase da unos ejemplos muy interesantes, y uno de ellos es un caso, mira casos judiciales, y un caso de un médico que tenía su oficina, donde veía a los pacientes, al lado de un pastelero, que tenía una máquina que mezclaba el chocolate y mezclaba la harina y tal. Y entonces fue el médico a decirle al pastelero y luego a los tribunales que él no podía auscultar bien porque había todo ese ruido. Y el tribunal hizo una pregunta muy extraña, que es, ¿quién contribuye más a la riqueza del país? No quién estaba primero, porque podía ser que el médico estaba primero y vinieron el pastelero. Si contribuye más a la riqueza del país, pues eso, en este caso, hicieron los cálculos y tal, y era el pastelero. Eso lo decide el mercado. Los efectos externos a los que se dirige la intervención administrativa no tiene por qué hacerlo, normalmente lo hace mal, por algún criterio, que sea el de la antigüedad en el uso, o de que no nos gustan los pasteles porque somos diabéticos, lo que sea. La cuestión de Coase, y por lo que ganó el premio Nobel, es la pregunta de, primero, si hay uno de esos efectos externos, se pueden sentar. Y si el pastelero gana mucho más dinero, le dirá al médico, mire usted, le alquilo un sitio ahí al lado, un poco más lejos donde yo estoy, yo le pido que se vaya a otro sitio, o al revés. Y si son más de 2 personas las que se tienen que poner de acuerdo, entonces la judicatura lo decide, pero lo decide como si fueran los 2 miembros. Esto es un poco técnico, pero es la idea que todo el mundo tiene de que hay defectos del mercado que el Estado tiene que corregir. Y la idea de Coase es, los defectos del mercado al final se corrigen solos, y las intervenciones administrativas a los que benefician es a los jueces administrativos y también a los catedráticos de derecho administrativo. Nada. No, esto me recuerda, Pedro, al conflicto, que es una cosa muy tradicional de la jurisprudencia española y extranjera, ¿no? Cuando hay todos esos sitios que se llaman parques naturales, espacios protegidos, parques naturales, parques nacionales, parques regionales, tal, donde lo que se trata es de defender la naturaleza, el entorno, tal. Y de pronto aparece ahí uranio, ¿no? Aparece una mina de uranio, por ejemplo, ahí, o una mina de lo que sea, o petróleo, lo que sea, o gas, ¿no? ¿Qué prima ahí? ¿Qué prima? Prima la defensa del espacio protegido, o prima la producción de petróleo o de no sé qué, tal y cual. Pues eso es un debate tremendo. Yo viví, bueno, y no entro en eso porque sobre esto hay una jurisprudencia muy afinada de los tribunales, que los magistrados saben de qué hablan y saben tratar todos estos problemas, Pero voy a referirme a una vivencia que tuve en Ecuador, en uno de mis viajes a Ecuador, cuando era diputado europeo, donde me encontré con un asunto curioso. Los indígenas, en un determinado territorio, habían impuesto al gobierno, del presidente Correa, por cierto, que acaba de acabar su mandato, le habían impuesto el no intervenir en ese territorio. Un territorio enormemente rico en no me acuerdo qué materia prima, no me acuerdo. Pero el gobierno había tomado la decisión de no intervenir ahí, porque afectaba a la vida de los indígenas, afectaba al medio ambiente y acababa con unas formas tradicionales de asentamientos y de no sé qué y tal y cual. Y entonces el problema que nos planteaban allí a los representantes del Parlamento Europeo
y que tenían en circulación por todo el mundo, en todas las instancias internacionales del gobierno de Ecuador, era: como nosotros no podemos utilizar ese tal y hemos renunciado al dinero y a los beneficios de la explotación de estos bienes, vamos a pasar la boina por todos los países del mundo para que nos compensen lo que nosotros hemos dejado tal. Y efectivamente lo hicieron. Se les llenó la boina. Los únicos que pagaron fueron los alemanes. A partir de ahí no pagaron nadie más. Nadie más pagó. Este caso es muy bonito porque podría, voy a decir algo que puede sonar rarísimo, pero podría el gobierno de Ecuador haber privatizado esa reserva y haber dado una acción a cada uno de los indios. Y entonces ellos decidirían si preferían ser ricos con el petróleo o preferían ser menos ricos vestidos de indígenas. Bueno, si es que había miles y miles de ecuatorianos en el extranjero, en Nueva York, limpiando zapatos. Bueno, está bien limpiar zapatos, ¿no? No, limpiar zapatos y en fin. Sí, pero a nosotros no nos gusta limpiar zapatos, ¿eh? Yo me los limpio. Bueno, yo también, los míos, pero no me gustaría limpiarte los tuyos. Bueno. Aunque los tiene muy limpios, no me gustaría. A ver. Bueno, con zapatos o sin ellos, espero que os haya gustado. Una más.